Hola, ¿cómo están? Hoy día nuevamente en este nuevo capítulo de podcast. Hoy día tenemos un gran invitado, un curicano, Pablo Valenzuela, médico, y aquí me dejó, mis introducciones son más largas que, no vamos a decir qué cosa, pero me dejó medio marcando ocupado porque él es médico con una especialidad en informática. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá acompañado del día de hoy. Aquí hay que relajarse. Hablábamos hace un minutito que me decía cómo lo hacemos, miramos a quién miramos a la cámara, nos miramos entre nosotros, pero lo importante es que esto lo ve gente que quiere conocer un poco de la región del Maule, conocer los emprendimientos, y Pablo lo conocí hace un par de semanas, diría yo, y su historia me pareció súper interesante de poder compartirla, porque Pablo, y ahí me quedé con una frase que no sé quién te la dijo, pero que te orientó a ser médico porque a ti te gustaba la informática y te dijo, sea médico para luego desarrollarse en la informática o algo así, en la tecnología. Tal cual. Sí. Sí, en realidad cuando estaba decidiendo qué estudiar, en estas como cuarto medio que uno no tiene mucha idea hacia dónde va la vida. ¿No sabes para dónde va? No, ahí está así mirando para todas partes qué hacer. Estaba entre medicina e informática y ayudaba en realidad a un ingeniero de informática que arreglaba computadores. ¿Ya? Y le contesta este problema que tenía, esta disyuntiva. Así, era médico, era informático, y me dijo, mira, en verdad puedes hacer medicina y tomar como hobby la informática, pero no puedes ser informático y tomar como hobby la medicina. Qué tremendo consejo, po. Tal cual. O sea, te topaste con una persona que te orientó. ¿Y cómo hacías eso como por trabajo? Porque te gustaba, no sé, pues, ¿en qué año más o menos? ¿2000? Tiene que haber sido 2005, 2004. Cuando estaban los disquetes y sí. todo esto. Entonces tú ibas, era como un trabajo, ayudabas porque te gustaba mucho este asunto de la informática. A mí me gustaba mucho el entender cómo funcionaban las cosas. Ya. Entonces yo desarmaba muchas cosas, armaba computadores, desarmaba computadores, le cambiaba las piezas, hacía de todo en los computadores. Y él me ayudaba al principio como con mi computador específicamente, y después yo le dije, oye, quiero aprender un poco más, ¿puedo venir a ayudarte algunos días a la semana? Sí. Y le iba a ayudar algunos días a la semana después de clase o después del preu, qué sé yo. ¿Y iba por gusto? Por gusto. ¿Te pagaba, no? No, para nada. O sea, era el conocimiento. Sí, era aprender. Siempre me ha gustado mucho aprender y buscar cosas nuevas, y en ese sentido él me abrió esa puerta y ese espacio para meter mano. Igual era su trabajo, claro. Tenía sus clientes, pero a mí me gustaba mucho, así que me dio la gana y me dejó participar y meter mano y hacer cosas. Y bonito consejo también de cuando a uno le gusta algo, porque está esta disyuntiva actual, sobre todo con los más jóvenes, de que todo tiene que ser remunerado. Claro. Y entonces de repente hay cosas que a uno le gustan, y si uno se quiere desarrollar, que el ejemplo tuyo, es decir, ¿sabes qué? Tengo que buscar el espacio, y aunque no me paguen, esto me va a generar un gran valor en el futuro. Tal cual. O sea, yo creo que cuando a uno le gusta algo, lo puedes hacer y empezar a hacerlo por gusto, vas ganando terreno, vas ganando cancha, y después, si eso se da para que te paguen o algo así, mejor todavía. Pero yo creo que el hecho de encontrar algo que te gusta y te apasiona te marca mucho para el futuro, y decir, oye, esto me gusta y esto quiero hacer para el resto de mi vida. Esas cosas se van dando y uno tiene que probar. Y si no vais probando, no sabéis lo que te gusta. El otro día escuché, hay un chico que se está haciendo muy, muy famoso, que de apellido Beltrán, un chico que se está haciendo viral hace muchos videos en Buenos Aires, Argentina, pero ya ha pasado la frontera y está en todos lados este gallo. Pero le da un consejo a los más jóvenes, y él decía algo muy, muy parecido a lo que planteas tú, el hecho de probar, de hacer cosas que a lo mejor no te van a pagar. Claro. Pero el tener la posibilidad de a lo mejor desarmar computadores, de repente trabajar de ayudante en algo, no sé, si te gusta, tienes la orientación, a lo mejor te imaginas cocinando, meterse ahí a la cocina, de repente si te gusta la oficina, ver que alguien te dé la oportunidad de trabajar en alguna oficina, y pasar por varios lados. ¿Para qué? Para tener esa orientación práctica vocacional. Y de repente ahí uno dice, ¿sabes qué? En ese punto me voy a encontrar con algo que me guste y lo voy a hacer por el resto de la vida. Claro. Y en muchos lados funciona así. O sea, por ejemplo, los voluntariados tienen esa misma dinámica, que uno puede ir a hacer algún voluntariado, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras o organizaciones no gubernamentales, y te da mucho puntaje el hacer esa experiencia, en tener esa
esas pasantías. Porque después ya la gente, por ejemplo, si tú quieres entrar a Médicos Sin Fronteras o alguna organización así, te dicen como ¿cuántos voluntariados has hecho con nosotros? Porque si no, te dicen, bueno, si tú vas a ir a algún lado y nunca has hecho nada con nosotros, ¿cómo sabemos que efectivamente vas a durar los 2 años, 3 años que son estando en algún lugar en específico? Y son pasantías largas cuando Son hacen largas. eso. Los voluntariados son cortos, pero después si uno se va con ellos a trabajar un buen tiempo, son por lo menos 2 o 3 años que te destinan a alguna parte en específico. En algunos lugares funciona así. Entonces, Mira. yo creo que esa idea de ir probando y ir encontrando cosas que a uno le va gustando, y también con la idea de que no siempre va a ser lo mismo todo el tiempo, que uno a medida que va avanzando en la vida es distinto al que era hace 5 años atrás, 10 años atrás. Entonces, por ejemplo, yo en la universidad me dedicaba a hacer magia, después me dediqué a la fotografía, Sí. y hay cosas que a mí me apasionaban y me gustaba mucho, y entonces la fui haciendo, y tenía, en un momento tuve en mi casa, mi apartamento lleno de mazos de cartas que compraba afuera y cartas bonitas y toda una colección hermosa de cartas. Y después dije, ya me aburrí, empecé a hacer fotografía y también lo tengo ahí, y ahí voy haciendo cosas por... Hoy día, en una conversación con una persona que es un chico que es un psicólogo que sabe mucho de Santiago, y él me decía, ¿sabes qué? Se ha instaurado esto de ser consecuente en el tiempo. Y claramente uno en la paz tiene que ser consecuente, en los valores y todo eso. Pero hay otras cosas que él planteaba, y tiene mucho que ver con lo que decís tú. En la vida uno puede ir cambiando, y eso no tiene por qué ser malo. Entonces cuando, por ejemplo, un deporte, oye, pero si siempre fuiste futbolista y ahora se te ocurrió jugar, no sé, pádel. Está la libertad de poder hacerlo. Y eso, desde la mirada de esta orientación vocacional o de poder encontrar así como qué cosa quiero hacer para emprender, para hacer un negocio, para desarrollarme, claramente hay que ir probando. Entonces él lo planteaba porque me decía, sobre todo para el mundo del empresariado, del emprendimiento, uno tiene que ir probando para encontrarse con eso que hace la mezcla de hacer cosas interesantes, de que te gusta hacerlo y que seas un poco feliz, porque la pega siempre es media complicada. Entonces tenés que hacer la mezcla perfecta para pasarlo bien en el tiempo. Tal cual. O sea, yo creo que tiene que ser, ahí lo que tú decías al principio es fundamental, es ser consecuente con lo que uno le gusta y con su felicidad, básicamente. Como si tú eres consecuente con tu felicidad y con todos los valores, por supuesto, eso es lo más importante. El resto son cosas que te van gustando, que vayas haciendo y vayas avanzando. Y pueden ir cambiando. O puede que no, puede que te guste mantener una carrera y una línea y mantenerte siempre ahí, y está bien. Hay gente que le gusta, hay gente que no, y nada, yo creo que lo más uno tiene que ser consecuente con lo que uno siente, con lo que uno... Y si a mí me gusta, por ejemplo, viajar, yo he sido muy consecuente con eso y he viajado muchísimo. ¿Te gusta? Muchísimo. Pero, y con las otras cosas, que alguna gente me dice, no, pero es que tú siempre estás cambiando de cosas y haciendo cosas nuevas, porque, bueno, me gusta probar cosas nuevas y también soy consecuente con probar cosas nuevas, y es parte de... A mí me pasa mucho que claramente yo tengo mi empresa, soy socio con mi hermano, con mi papá, y yo soy el más joven de todo este grupo, y a mí me pasa mucho que tengo esta base, que son las empresas que diría yo que son las que más valoramos, las que nos empujan, los que nos dan la posibilidad también de poder hacer este tipo de cosas. Sí. Pero también hay ciertas cosas que yo hago porque necesito esa sensación de estar haciendo cosas nuevas, que tú de repente, sobre todo cuando ya los emprendimientos o las empresas van creciendo, tienen un estándar, ya se estabilizan, tú después empiezas a gestionar, a administrar, pero falta esa sensación de decir, de ese escalofrío, de decir, chuta, ¿qué hago? ¿Va a resultar o no va a resultar? Claro, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué con esta cosa nueva que estoy probando, cómo va a salir? Sí, y por eso partimos con Andrea, que es mi señora, que es especialista en esto de las comunicaciones. Empezamos a desarrollar esto del podcast, de las redes sociales, porque por un lado lo hemos hablado y también te lo planteo, es un poco cómo le devuelven la mano a la sociedad, porque tienes que hacer cosas que no solamente sean para ti, sino que también un poco decir cómo comparto algunas cosas que a mí me han servido. Y por eso también parte de este tipo de cosas del podcast y eso. Oye, Pablo, yo tengo pegado el oye. La gente me dice, Andrea, que es mi señora y que ella es súper especialista, periodista y con mucha trayectoria.
siempre me dice, tienes pegado esas palabras, pero no me las puedo sacar. Entonces si te digo, oye, no es por mala onda ni por ofender. Pablo, tú me planteabas esto de médico informático. Uh-huh. Tal cual. Esto no se escucha mucho. ¿Cómo funciona? Porque uno dice médico informático. ¿Cuál es la lógica de esto? Sí, es algo que es algo que tú te dedicas hoy día y fue como tu especialidad. Es algo que, sí, claro, en el mundo todavía no está como especialidad. Estamos peleando por aquello acá en Chile también con un grupo de médicos y médicas informáticos. Pero básicamente lo que hace el médico o la médica informática es encargarse de los sistemas de información que están asociados a la salud. Entonces, un sistema de información que uno pensaría que es como una ficha clínica solamente, donde uno escribe, ¿ya? Tiene un sistema atrás donde tiene que esa información pasar por una serie de requisitos, como por ejemplo la seguridad de la información, que es sumamente sensible. Claro. El poder compartirla, el poder sacar datos de aquello, el poder generar interacciones con otras plataformas, o también generar wearables, que son por ejemplo relojes, o hay unos zapatos ahora que analizan por ejemplo las circulaciones en personas diabéticas, poleras, lo que tú te imagines. Se encarga un médico informático, como alguien que conecta. O sea, todo lo que tiene que ver con tecnología que tenga impacto en la salud y todo esto, el sistema tradicional de la salud. Tal cual. Piensa es como una mezcla entre alguien que sabe mucho de salud pública y también mucho de ingeniería informática, ingeniería eléctrica, y entiende cómo funciona. No va a ser alguien que, hay gente que hay dos ramas, que una rama que es muy de salud pública, como la que hago yo, y otra rama que es más de ingeniería más dura, que es de programar y hacer software, ¿ya? Yo me inclino más por la parte de salud pública, pero ambas ramas conocen mucho cómo funciona todos los sistemas. Entonces somos capaces de hablar con el equipo de informática y decirle, mira, lo que quiere decir este grupo de salud es esto, hay que crear esto. Porque tú conoces la base del problema. Entonces también puedo decirle al equipo de informática, mira, lo que creaste funciona o no funciona, o al revés. Como que se hace una especie como yo lo llamo como de traductor entre el equipo de ingeniería y el equipo de salud. Pero, o sea, como lo plantea, debería funcionar perfecto, porque en realidad tiene la ciencia base, que es la medicina, la salud, y con este grupo de gente que tiene, o sea, con todo el respeto que le tengo a hartos conocidos informáticos, y ellos mismos dicen, nosotros somos como una especie aparte, entonces ellos son muy cuadrados, entonces claro, que haya como un traductor, como planteas tú, es perfecto para que todo funcione. Oye, ¿cómo llegaste a estudiar medicina? ¿Cómo diste el paso? Este consejo a esta persona, pero ¿de dónde nace esta? Yo creo que fue mucho de un poco seguir los pasos de mi padre, que es médico. Y como te digo, siempre tuve esta disyuntiva de informática o medicina, y un poco lo seguí más a él, a lo que había hecho. Me gustaba mucho acompañarlo en los domicilios, hacer como atender gente cuando era más pequeño, y eso me quedó muy, muy, muy pegado. Entonces por ahí nació. Y ya después, entrando en la carrera, que también me gusta mucho, sobre todo el contacto con la gente, con los pacientes, el entender un poco lo que está pasando, la salud pública, algo que me fascina también, me daba cuenta de que no quería pasar el resto de mi vida trabajando en un hospital. Y en esa línea es como cuando volvió la medicina, cuando volvió la informática, porque piensa que medicina dura 7 años, entonces como que se te va olvidando un poco lo que te gustaba antes, porque estás tan metido ahí en estudiar, en pasar, en ir al hospital, en todas las cosas, que se te olvida un poco lo que te gusta y te formas como un poco como un te empiezas a estructurar. Exacto. Y esa estructura es súper interesante, porque también te plantean y te dicen al principio, no, tú tienes pinta de traumatólogo, no, tú tienes pinta tienes pinta de médico internista, tienes pinta de gine. O sea, te van así encasillando, y tú decís, pero yo no quiero hacer eso, no me gusta, no sé, y solo porque eres más deportista, o porque eres más estudioso, qué sé yo, porque eres más recatado, o más cohibido, no sé. Te van haciendo como el análisis, exacto, de la trayectoria de cómo tú vas. Tal cual. Y yo no quería eso. Entonces a mí me generaba mucho choque cuando llegaba a una rotación y decían, oye, no, tú tienes pinta de esto. Yo como, ya, pero no quiero esto, quiero cambiar, quiero hacer cosas distintas. Y así fue como, después de entrar en medicina y pasar todo eso, me iba metiendo más a la parte de salud pública e informática, entendiendo que esa era un área que
que yo podía hacer cosas sin estar en el hospital. ¿Te fuiste encontrando con eso ya al final del proceso de medicina? Ya después de egresar, mis primeros trabajos fueron muy de atención, pero también ya metiéndome más en el área como de gestión. ¿Ya? Y después en periodo de prepandemia, estallido social, final de estallido social, pandemia, ahí me metí de lleno a gestión e informática médica. Oye, Pablo se ve así como jovencito, tiene 36 años, y también que algo que yo creo que vale la pena contarlo, Pablo, producto de este conocimiento en medicina y también en esto de las tecnologías, fue una persona que yo diría muy importante para el proceso de que se vivió en el COVID. Y ahí es donde uno dice que yo siempre destaco esto, del Maule sale gente que está en procesos críticos. Hemos entrevistado a varios emprendedores, médicos que son de la región, y tiene un impacto muchas veces país y muchas veces mundial. Y Pablo me contaba que participó en los procesos críticos para hacer algunas definiciones de cómo llegaba la información, y ahí si nos puedes contar respecto cuando partió el COVID y estuviste relacionado con el ministerio. Sí, cuando partió el COVID, de hecho los primeros casos de COVID, yo entré a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. ¿Ya? Y ahí nos tocó ir al aeropuerto y recibíamos los vuelos, a todos los pasajeros de los vuelos, y hacíamos licencia a quienes considerábamos que eran casos que tenían que irse como con licencia a sus casas para evitar en el fondo que se propagara esto. Porque no habían casos todavía en Chile, o había muy pocos. Ya. Cuando ya empezaron a haber más casos, y ya no había forma de pararlo en la primera línea, que era el aeropuerto, yo estaba a cargo de hacer seguimiento de pacientes críticos de COVID, y después a cargo de todo el equipo de licencias médicas para personas con COVID y contactos estrechos de COVID. Y eso al principio fue un caos, porque imagínate que y ahí no se sabía cómo hacerlo. De información no había un registro, todo llegaba por correo, por planilla Excel. Venían duplicados, había que hacerlas una por una. Entonces imagínate, de repente le pregunto a una de las personas que estaba ahí como, oye, ¿cuántos correos tienes? 3.000. ¿Y cómo vienen las licencias? O sea, las personas que quieren licencia o que necesitan licencia. No vienen en un archivo Excel. Y yo, ya, ¿y cuántos vienen por Excel? Como 10. Entonces ya teníamos 30.000 personas que necesitaban licencia, y nosotros éramos 7, 10. Cada médico o médica puede hacer máximo 120 al día, así que uno está todo el día ahí, y yo soy rápido con las manos y el computador, entonces mi máximo era 120, y yo decía, pero esto no puede ser, pues no hay ninguna forma de que demos abasto a todas las personas, más los que van a ir llegando que necesitan licencia. Y ahí empecé a trabajar y a tratar de hacer esto con algunas de las empresas que actualmente tienen licencias médicas electrónicas, que son 2 en Chile. Una me dijo que no, la otra me dijo que podíamos intentar hacer algo, y ahí lo que hicimos fue, y desarrollé un algoritmo que veía fechas, veía nombres, datos, una serie de cosas. Para hacerlo más rápido. Entonces finalmente lo que logramos hacer fue tomar esta plantilla Excel, cargarla, como que ya estaba filtrada limpia, ¿ya? Y yo después con solamente una huella hacía 15.000 licencias en 30 segundos. Pero para eso debe haber pasado... Para eso fueron por lo menos 6 meses de ver el proceso, de ver cómo funcionaba, qué estaba pasando, cuáles eran los puntos críticos, y ahí crearlo. Increíble. Eso fue un game changer, porque finalmente nos liberó de mucha carga, y también eso hizo que después muchos colegas dejaron esa área porque se fueron a trabajar a otras áreas que necesitaban más, y yo me pasé a hacer trazabilidad en la región metropolitana. Ya. Y tenía un equipo grande, eran como 900 personas en un centro de trazabilidad, que eran las personas que llamaban a quien era caso positivo, y le hacían todas las preguntas de investigación epidemiológica para saber quién era su contacto estrecho, los aviones que llegaban, los buses, los trenes, todo lo que te puedas imaginar que estaba asociado a la trazabilidad, fue un tema ahí. Y después de eso hicimos, me llamaron del ministerio para invitarme a implementar un bot que estaban creando de seguimiento. Finalmente no lo logramos implementar, y
Y ahí quedé, la persona que estaba a cargo de todo esto, está el jefe de epidemiología y después viene todo su equipo, y yo estoy la parte de su equipo, a cargo de la parte operativa del COVID. Entonces yo me encargaba de ver cómo estaban la distribución de las vacunas, ver cómo estaban las vacunas mismas en cada lugar, los puntos de vacunación, después los puntos de testeo, los aeropuertos, el sistema informático que estaba asociado a esos puntos de testeo, con el equipo de ingenieros que eran espectaculares. Otro nivel. Para estar a ese nivel de problemática y de gestión, tiene que ser gente que en realidad top de línea. El equipo que tenía ahí en el MinSal eran un equipo de alto rendimiento. En realidad me saco el sombrero por ellos porque lo dieron todo, y el equipo específicamente de informáticos, tanto del ministerio como de la Seremi, increíble. O sea, tipo, Pablo, fuera de línea. Y entendiendo que claramente hay un aporte que fue súper importante para el proceso, pero se sintió, diría yo, como que está ahí así como aportando un poco a la humanidad, porque era la sensación del proceso del COVID. Yo recuerdo como que uno trata de congelar el proceso, pero fue durísimo. Entonces, ¿sentías tú eso que estaba ahí haciendo, o sea, que estoy haciendo un aporte importante? ¿Tenías esa sensación o para ti era como, estoy en esto, en la pega y listo? Yo creo que las sensaciones eran como un poco mixtas. ¿No? Sí, sentía eso porque me tocaban mucha acción y muchas cosas que queríamos hacer, que eran de impacto. Pero a la vez veía a mis compañeros y colegas que estaban full en los hospitales y decía, ¿por qué no estoy allá también apoyando en el hospital? Pero era la primera línea de resolver ahí la problemática. Claro, ahí se generaba una pequeña disonancia, pero en realidad después era como, estaba 24/7 pendiente de todo lo que pasaba, entonces en verdad no había tiempo para pensar si hay que estar. Sí, pero que bueno, a mí me pone orgulloso y el hecho de saber que gente del Maule participa en cosas de gran impacto. Y uno ve, el otro día participaba en una actividad donde había gente del empresariado y del mundo público también, y decía, habían personas que eran empresas que tenían impacto a nivel mundial de Chile. Entonces uno dice, qué bueno que salga del Maule y que de repente nosotros no nos creemos el cuento, como que no tenemos la capacidad para darle los espacios para conversar y también para reconocer a gente como lo que has hecho tú. Respecto Pablo, y también porque a mí me gustó mucho la historia esto de que tú hayas participado en el COVID. Pablo, como le gusta viajar, estaba en diferentes lugares del mundo y también tiene una beta emprendedora, y ahí uno dice, ¿cuál? Porque los médicos, uno en general hoy día ve que los médicos tienen a lo mejor esa capacidad, pero siempre están como en el mundo como más de salud, es como su negocio es salud. Pero tú estuviste en una academia donde enseñaban algunas técnicas de conocimiento, hacían clases con esta dinámica actual de hacer clases online, que anduvo muy bien, pero también como que estuviste en un proceso muy, muy complicado. Y como esto de un médico joven, emprendedor, que estuvo metido en estos procesos del COVID, ¿cómo decide emprender? ¿Qué te pasó para llegar a hacer un negocio en realidad? Mira, qué interesante pregunta. Ahí yo creo que pasaron varias cosas y se juntaron varios puntos. Primero fue como te decía, esta carga que se venía acumulando por harto tiempo, y el entender que ya había un punto donde no podía avanzar, pero yo quería crear cosas nuevas, quería traer cosas. Mi jefe que tenía en su momento, que es muy bueno, también era la idea de equivocarnos rápido, equivocarnos barato, pero equivocarnos para seguir avanzando. Pero ya llegó un punto donde ya no se podía hacer más por distintas cosas, y dije, ya me voy de acá. Y con mi pareja entramos a esta academia, que es la academia más grande de Latinoamérica en salud de la mujer y salud sexual y reproductiva de la mujer, salud menstrual, salud hormonal. Y ahí, ¿cuál es el nombre? Se llama Tribu Academy. ¿Tribu? Tribu Academy, sí. Y ahí yo entré como a armar una rama de esta academia que todavía no estaba definida, que era una atenciones médicas, más como una clínica, pero que finalmente no lo logramos sacar. Y ahí me tocó aprender mucho de negocio.
aprender mucho de cómo se vivían los negocios desde adentro, los procesos de lanzamiento. Aprendí de marketing, aprendí de tráfico. Yo ahora te puedo manejar campañas desde de YouTube, de Meta, de Google. Puedo poner la página como primera página que aparezca en Google, como cosas que uno no te interesaría tanto aprender. Pero al enfrentarte a esto, vas entendiendo cómo funcionan las cosas. Porque que algo tú querías posicionar, o sea, dado que tenías este componente como tecnológico, claro. Uno de tus aportes fue poner esto en la red, en todo esto que se está llevando. Yo creo que los que no se están sumando son a lo mejor las empresas más tradicionales, diría yo, pero hoy día uno ve y dice, el que no está es como que no existe. No existe, exacto. Sí, pues si no hay presencia digital y te buscan online o te encuentran, como ¿quién es esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no la veo acá? Y ya es como dudoso encontrando que no está alguien ahí. Entonces lo que hacíamos harto, y yo trabajaba harto en esa parte, en automatizaciones, en bases de datos, en manejar todo el proceso de back del producto. Y ahí fuimos creando varias cosas, varios proyectos, varias cosas de inteligencia artificial también metido entre medio. Y bueno, lamentablemente por cosas que pasaron, salimos de esa empresa. Y ahora estamos también entendiendo que ya una vez viviendo eso, como ya tomándole el gustito al tener esa libertad, al poder estar viajando, sí, al poder haber vivido un año en Vietnam, 3 meses en Brasil, como movernos de esa forma, te da otra perspectiva y dices como ya, yo no quiero volver a lo que estaba haciendo antes. No porque no me gustara, sino porque soy distinto al que era 3 años antes. Entonces, tú lo planteabas al principio. Hay mucha gente que decide tener un formato en la vida y está perfecto. Pero hay una cosa que le pasa a la gente que quiere emprender y hacer negocio, y que de alguna u otra forma, hay muchos que persisten. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Esta cuestión no es para mí, y vuelven a trabajar. Pero el gallo persistente, el que la sigue, el que se le desarrolló como el bichito de esto de los negocios, que no siempre lo pasáis bien. A mi hermano yo siempre le digo, cuando tú te metes a los negocios o al emprendimiento, esto no tiene vuelta atrás. Es como un vicio esta cuestión. Tal cual. Entonces, no solo porque hay mucha gente que dice, es por la libertad. Sí, tiene un componente de libertad. Pero los clientes, que son algunos cuando son tus clientes finales, dependiendo de lo que hagas, pueden ser mucho más exigentes que un jefe. Sí, y te podés estresar mucho más. Pero tiene ese dinamismo. Yo creo que eso es lo que veo en ti, que yo creo que ya no hay vuelta atrás, y que aunque tienes tu profesión y todo, esta búsqueda del desarrollo del emprendimiento ya no la podéis dejar. No, y con todo lo que está pasando ahora, con el boom de la inteligencia artificial, todo lo que está ocurriendo, no hay ninguna posibilidad. O sea, volver ahora tengo mis horas, pero porque es algo que necesito hacer en este momento, pero eso te da impulso para seguir buscando otras cosas, para crear cosas nuevas. Yo creo que uno tiene que tener ahí su abanico, sus cartas disponibles, y usarlas en todo sentido. No hay que tenerle miedo al éxito y darle nomás para adelante. Yo creo que es algo que hay que trabajar siempre. Pablo, y tienes tú andas con tu pareja, es como tu partner. Siempre es bueno tener así un compañero que te ayude a avanzar. ¿Es clave para ti en el emprendimiento tu pareja? Clave. Sí, porque Paz tiene una forma de ser que ella es emprendedora de naturaleza, neta. Nace y vive por emprender. Y el ejercicio de mentalidad que hay que hacer constantemente, sobre todo cuando estáis partiendo, cuando no te resulta, cuando tenéis que levantarte y grabar, tenéis que hacer cosas, crear la página o crear la oferta. Sí. Y veis que no está resultando y no lográis validar el producto, un partner o una partner que te apañe y que te levante es fundamental. O sea, el socio es clave. El socio es clave. Y si no hay socio, el grupo que te acompaña y te levanta. Entonces, como decía, yo creo que el socio o la socia y el partner y los grupos alrededor de uno que pueda formar las comunidades son fundamentales. Y ahí nosotros, por ejemplo, teníamos un grupo en Vietnam, que todavía hasta el día de hoy hablamos con ellos, de emprendedores y empresarios y empresarias de todo el mundo, que nos juntábamos todas las fines de semana a hablar de inteligencia artificial, a hablar de lo que estábamos haciendo, nos mandamos mensajes, nos apoyamos, alguien va a hacer una charla, hacer un lanzamiento y todos estamos ahí de, oye, dale, sí, que te vaya bien.
Porque finalmente todos pasamos por lo mismo y todos hemos pasado por lanzamientos buenos, por lanzamientos malos, por productos que no salen bien, van probando cosas nuevas y te van aportando, tú vas aportando de vuelta y yo creo que eso es fundamental, porque si no, la carga mental de volver a lo tradicional, entre comillas, es muy fuerte. Sí. Y sobre todo cuando uno, por ejemplo en mi caso, que volví a Curicó después de casi 18 años, es volver a, como que uno dice, no, estoy retrocediendo, pero en verdad no, solo estoy acá, ahora en este momento, es un Pablo muy distinto al que se fue, y la idea es avanzar, como siempre avanzar. Hay esto me lo dijo yo siempre, en todas las conversaciones, siempre en mi esencia, soy cristiano y creo mucho en Dios, y esto me lo dijo un amigo, y que daba lo mismo donde uno estuviese, porque la bendición iba con uno, la bendición no estaba en el lugar. Y de repente volver a Curicó es tu bendición y te vas a poder desarrollar, porque sobre todo hoy día que el mundo está tan globalizado, yo me conecto con amigos que están en Florida, en Miami, Estados Unidos, y digo, esta cuestión era impensada hace un par de años, y hoy día te conectás y habláis con gente de donde queráis. Y entonces esto está súper interesante lo que se está haciendo en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento. Estas conversas tan pero va largo, así como que uno dice, no, me gustaría no dejar de conversar, siempre se hace corto esto. Un par de preguntas. Tú que estás metido en este mundo de la tecnología y todo esto, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Porque yo hoy día ocupo un poco de la inteligencia artificial muy a nivel usuario. ¿Qué opinas tú? ¿Es un complemento? ¿Ayuda mucho? ¿Cuál sería tu consejo para la gente que a lo mejor tiene negocios más tradicionales, que lo ocupen, que no lo ocupen, que busquen algo? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Qué les podríais decir? Es una buena pregunta, pero por lejos que la ocupen. O sea... ¿Sí? Úsela sin miedo, no va a pasar nada, no pasa nada. Pruébela sin dar información sensible, sin dar su nombre, sin dar su root. Si quieren, creen otro correo. Yo al principio me creo un correo, tengo solo un correo, todos los días pruebo inteligencia nueva que sale, todos los días pruebo una hora y nuevas que salen. Y uso un correo que no uso generalmente, nuevo, distinto, y eso voy probando y generando cosas con eso. Entonces, mi consejo es, prueben. No le entreguen información sensible, no le entreguen su nombre, su root, nada que les pueda, o confidencial de la empresa tampoco, pero vayan probando, porque finalmente la herramienta que se está creando ahora es muy potente. Sí. Se pueden crear desde lo que queráis, de correos, resúmenes, de diapositivas, informes, páginas web. Yo empecé a interactuar videos, con esto. Lo que quieras. Y a nivel, yo no conozco mucho esto, es como el nivel usuario, es como un Google, pero mucho más desarrollado. Y al principio era como así como tímidamente esta cuestión. Uh-huh. Y hoy día ya le he encontrado algunas funcionalidades que te hacen aquí no, yo creo que no hay que enredarse, porque uno tiene que tener un poco del conocimiento, porque la gente cree que esto va a superar al ser humano. El ser humano tiene la ciencia de pensar, de sentir, y es algo que no se va a poder lograr nunca que la máquina lo supere. Pero sí te ayuda a ser mucho más eficiente. Entonces, de repente, algún análisis donde tú dices, podría estar conversando con, no sé, un economista. ¿Sabes qué está pasando en los mercados? Y el resultado de eso, si tú tienes la técnica, la teoría, el conocimiento, vas a saber al tiro si está bien y si no está bien, si tienes que ajustar o no, pero es como una conversa con un amigo. Tal cual. Entonces ese gallo te dice, ¿sabes qué? Ándate por aquí, ándate por allá. Sí. Y te resuelve cosas mucho más rápido, y yo eso lo encuentro espectacular, que de repente tú podés solucionar alguna dinámica de procesos, de procedimientos, cómo lo hacen las empresas grandes. Podéis conversar y tenéis un especialista, pero lo que yo siempre recomiendo, y a lo mejor tú me lo podéis rebatir o corroborar, que sobre todo con los chicos más nuevos,
que a lo mejor no hay tanto desarrollo de conocimiento, que muchas veces tienden a pensar que hay una ley absoluta en este tipo de inteligencia artificial y que es copiar y pegar. Pero ahí es donde se cometen muchos errores, que uno dice, mandaron esta información, esto no tiene nada que ver. Sí, es que hay que pensar que la inteligencia artificial está entrenada con datos que los humanos tienen, que los humanos entregan, y que esos datos están sesgados. Y pueden estar sesgados por el sistema, pueden estar sesgados porque efectivamente estaban erróneos. Hay muchas causas de por qué están esos datos malos. Entonces, al principio, si se acuerdan, uno le pedía una imagen, por ejemplo, de un ejecutivo, de una jefatura, y te entregaba solo hombres blancos con terno. Sí. Entonces, pero no son todos hombres blancos con terno. Pero es porque está sesgado sistemáticamente la información. Entonces, ahí tú bien lo decías, como que hay que entender que la información que te va a entregar puede ser errónea, puede alucinar, y esa alucinación hay que siempre revisar lo que te entrega. ¿Ya? Y por eso también es importante entenderla, probarla, usarla, sobre todo porque quienes tienen hijos, primos, sobrinos, por ejemplo, que van a usar la IA, porque la van a usar. Sí, claramente. Si nosotros no sabemos y no sabemos cómo funciona, le tenemos un miedo al punto que no la utilizamos, y no nos informamos tampoco, va a llegar un punto donde no vamos a saber qué están haciendo con esa información. Entonces, todo lo que nos entreguen va a ser hecho por IA, y nosotros vamos a ser capaces de hacer las preguntas claves como ¿qué información te dio? ¿Dónde sacó las fuentes? Si las fuentes las corroboraste o no las corroboraste. Por ejemplo, todas esas cosas hay que preguntarlas, porque si no, las personas, los niños, por ejemplo, se pueden quedar con esa información como cierta, cuando en verdad está atacada de fuentes que no son reales. Y que no son tan potentes. Y que no son potentes, exacto. O sea, piensen que está creada por datos. Y si yo ahora subo 10.000 páginas que dicen el cielo es morado, todos los días, a cualquier hora, me va a responder el cielo es morado. Y la gente va a decir, oye, el cielo es morado. Y no va a ser así. Entonces, por darte algo muy, muy burdo, pero por eso es importante entender cómo funciona y empezar a utilizarla para ir probando como las cosas que te dan. Y tú decías al principio, darle un contexto. Como hay que pensar que esta es una herramienta que tiene mucho conocimiento, como casi una persona, un doctorado, un postdoctorado. Entonces uno lo que le hace al principio es darle un contexto. Háblame como un especialista en economía, por ejemplo, y analízame esta plantilla con datos de la empresa. Y te la divides y entrégamela en formato tabla, porque quiero saber esto. Con eso, el prompt tiene 5 puntos fundamentales, pero con esos 3 puntos, que son lo más simple, ya vas a tener una respuesta que va a ser más o menos lo que tú estás esperando. O sea, si fuese algo así como de medicina, respóndeme como si fueses un médico especialista. Exacto. En tanto. Tal cual. Buen dato. Tal cual. Sí, porque hay gente, o sea, entendía más o menos el contexto y cuáles son los puntos, pero hay mucha gente que es como que lo googlea. Claro. Pero no tiene el mismo formato. Y ahí de repente podríamos juntarnos a hablar de eso. Pablo, ¿cuál es siempre planteo esta pregunta. Para que Pablo, hoy día de 36 años, con todo este conocimiento, con profesional, con esta idea de emprender, ¿a quién le dirías tú, compadre, gracias porque una de las cosas que yo estoy parado aquí y quién soy, se lo debo a tal y tal persona? ¿A quién le agradecería así como con el alma? Wow. Bueno, yo creo que a mi familia al principio, a mis padres y mis hermanos son fundamentales en quién soy ahora. Son la base de lo que soy ahora. Y después a Paz, sobre todo, a mi socio, a mi cuñada y mi cuñado, que han sido también fundamentales en romper esta barrera del emprendimiento. Y yo creo que algo también que me tuve la suerte de vivir fue a todos mis compañeros del MinSal, y específicamente a mi jefatura del MinSal y mi jefatura en la Ceremi. Porque en verdad marcaron y me dieron el espacio para probar, para decir, oye, podemos hacer esto. Y eso no siempre pasa. Entonces, oye, quiero probar esto, hagamos esto. Y mi jefe decía, dale, equivoquémonos rápido, equivoquémonos barato, equivoquémonos, pero avancemos. A lo Google. Tal cual. Y así uno va probando cosas con el equipo que tenía, que era a otro nivel. Creamos muchas cosas, trajimos cosas también. Y ahí uno va como entendiendo para dónde van las cosas, pues, y básicamente
Si te equivocas, puedes volver atrás. Si te equivocas, puedes hacer cosas para cambiarlo. Y lo otro es avanzar sin miedo al éxito. Yo creo que eso es lo fundamental, como sin tener ese pavor de que algo va a pasar mal. O sea, avanzar nomás. Y si te va mal, te va mal. Equivocarse es súper normal para llegar y poder avanzar. Te agradezco, Pablo, la conversación entretenida. Yo creo que podríamos seguir conversando bastante. Te agradezco tu tiempo y te agradezco todos los consejos y la conversación de hoy día. Gracias, Marcelo. Así que a toda la gente, tal como lo decimos siempre cuando terminamos, poder compartir y que esto se vaya masificando, porque son ideas sobre todo para los emprendedores, para la gente que quiere hacer negocio. Yo creo que toda esta experiencia nos ayudan a impulsar y a seguir adelante. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.